Y estamos a tan solo 48 horas de las elecciones y claro que continúan las dudas para algunos trabajadores que tienen que elaborar esos días. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos si tienen que ir a votar? Pues el doctor Fernando Varela, abogado laboralista, nos va a dar mayores detalles y luces respecto a los derechos de los trabajadores el día de las elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Fátima, por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días. A ver, empecemos, porque si tengo que trabajar el día domingo, ¿tengo derecho a un permiso especial para ir a votar o tengo que ir después de cumplir mis labores cotidianas en mi trabajo? En el caso de los trabajadores que precisamente laboran los domingos, ellos van a tener la posibilidad de no ir a laborar. Lo cierto es que la norma ha dado, digamos, una regulación que tiene que ver con dar facilidades a todos los trabajadores, sean miembros de mesa o no, para poder ir a votar o cumplir con su deber cívico de ser miembros de mesa. Pero en todos los casos, Fátima, se va a permitir la recuperación de las labores. Es decir, si un trabajador, por ejemplo, es miembro de mesa, ese trabajador tiene la posibilidad de no laborar el domingo y tampoco laborar el lunes siguiente, que es el lunes 3. En este caso, luego de ello va a tener que acordar con el empleador la posibilidad de una recuperación. Si no hay acuerdo entre las partes, al final va a decidir el empleador. En igual medida, ese trabajador que labora domingo y que le toca votar, si solamente le toca votar, va a tener permiso por las horas que le signifiquen el traslado, la votación y el retorno a trabajar. Igual esas horas son compensadas. En el caso de los trabajadores que van a votar a provincia, que están en una determinada ciudad y luego se van a una provincia distinta, ellos van a tener la posibilidad de no trabajar el viernes, el sábado, el domingo ni el día lunes, 4 días, pero que también previo acuerdo entre el empleador y el trabajador van a ser compensables, y hay que recordar que a falta de acuerdo va a decidir siempre el empleador bajo principios como de razonabilidad o de la operatividad de la empresa o la institución. Lo que sí nos llama atención, Fátima, es que se espera hasta el último momento para poder dictar ese tipo de normas. Al parecer nuestras autoridades no entienden que este tipo de situaciones se tienen que prever con antelación para que no haya ningún tipo de problemas, tanto para los trabajadores como para los propios empleadores. Hemos visto con preocupación que recién el día de ayer, casi a las 11 de la noche, se ha publicado esta norma que sabemos todos pudo haber sido publicada meses atrás. Claro, y además también surge esta duda por parte de quienes son trabajadores. Por ejemplo, yo, en caso, ¿no? Soy un trabajador de un restaurante y me dan el permiso, mi hora de entrada es a las 8. Y se supone que los locales de votación abren a las 7, entonces voy tempranísimo a hacer mi cola antes de las 7 y no hay la mesa instalada. Y como soy uno de los primeros, me dicen, bueno, sé tú miembro de mesa. En ese momento, si el trabajador acepta hacerlo porque es una necesidad, ¿qué es lo que debería pasar con el empleador? ¿Cómo se lo comunica y cuál es el derecho que tiene? Fátima, tanto en el caso de los trabajadores que han sido, digamos, designados miembros de mesa en el sorteo realizado por el jurado, como los que van a ser miembros de mesa porque van a la cola, como tú dices, y no encuentran a los titulares, en ambos casos, al final de la jornada, se va a expedir una constancia de participación como miembro de mesa. Es el documento que va a permitir que se pueda habilitar esa posibilidad de no trabajar el día domingo, es decir, se va a tener que informar al empleador, soy miembro de mesa, no voy a trabajar el domingo, ni tampoco voy a trabajar el lunes, porque así me faculta la ley. Luego habrá el acuerdo entre ambas partes. Incluso se puede dar el caso que el trabajador diga, bueno, voy a trabajar domingo, pero no voy a trabajar domingo, pero el día lunes no se preocupe, empleador, voy a estar trabajando a pesar que la ley me permite hacer un goce de descanso, porque al final del día va a ser compensado, pero de acuerdo entre las partes. Ahora, ¿el empleador puede denegarse a esto? Es decir, a decirle, bueno, no, ese no es mi problema, tú vienes a trabajar, tú ve cómo solucionas ello y le descuentan a esta persona. ¿Es posibilidad esta situación? Porque hemos visto mucho estos temas en las colas, claro. ¿No? Se lo digo porque a lo largo de los años ya la experiencia nos dice que muchas veces los trabajadores están muy preocupados porque esta sea una situación que vulnere sus derechos. Evidentemente no lo pueden hacer. Estamos hablando de una norma especial que faculta para esta fecha especial la posibilidad de no laborar. Eso sí significaría un acto, digamos, ilegal que podría propiciar una multa al final del día. Entonces no se recomienda aquello. Pero es importante ese tipo de ejemplos que nos da Fátima para entender
que todas esas posibilidades se han tenido que establecer en la norma, no el día jueves anterior a la elección, sino con un par de meses de tiempo aproximado para poder discutir, tomar sus previsiones para los trabajadores que se van a provincia, que van a tomar viernes, sábado, domingo y lunes, en fin, una serie de previsiones que se pudieron dar, pero que al final del día siempre se esperan, lamentablemente lo vemos ahora, días antes de las elecciones para poder publicar las normas y además en ediciones extraordinarias. No, claro, y una difusión mucho mayor porque eso ha ocurrido casi a medianoche y lamentablemente en estos momentos pues recién se está dando esta información y la duda de los trabajadores siempre es la misma si se ven afectados a este descuento. Es decir, ¿qué pasa también si el trabajador llega a la cola? Se demoran en instalar la mesa y tiene un lapso más de no solamente 2 horas, sino 3, 4 horas, casi la mitad de la jornada. Y el empleador le dice, bueno, te voy a descontar. ¿Dónde podría ir a quejarse el trabajador? En este caso, hablando de una empresa formal, porque ¿cómo quedan los trabajadores de las empresas informales o los de los emprendimientos que muchas veces no están regulados? Efectivamente, cuando se trata de trabajadores informales, muchos de ellos ni siquiera irán a votar para no perder el empleo. Entonces son temas que hay que tener en consideración. ¿Y por qué se publica el jueves a las 11 de la noche aproximadamente? Porque como tú sabes, Fátima, y lo hemos discutido antes, las normas entran en vigor al día siguiente publicación en el Diario Peruano. Si lo publicaban el día de hoy en la mañana, recién hubiera entrado en valor el día sábado y eso efectivamente hubiera sido más caótico. Es una llamada de atención, un jalón de orejas a las autoridades y para en próximas oportunidades ponerse en todo tipo de escenarios en relación a trabajadores formales o informales. Muchas veces se habla de este tipo de permisos para trabajadores y se escapan de una realidad sustancial. El 80% de nuestra población económicamente activa es informal. Hacia ellos también hay que dirigirlas, digamos, todo tipo de normas y todo tipo de procesos de comunicación para que no se vean afectados en sus derechos. Claro, además de esta confusión que se genera desde hace algunas elecciones, por más que se le repita a la ciudadanía, muchos de ellos pues no tienen la información a la mano de que estos votos escalonados son una sugerencia, es decir, ellos pueden ir a cualquier hora de entre 7 y 5 de la tarde, no es obligación cumplir estrictamente ellos, sino que es una recomendación para evitar las aglomeraciones. En medio de esta situación, muchos se confunden y no llegan a votar o llegan a última hora y en ese caso tienen que pagar las enormes multas que muchas veces no los cubren los empleadores cuando han estado laborando. Y esa es a donde aterriza mi pregunta. ¿El empleador puede negociar que su trabajador no vaya a votar y hacerse cargo de esta multa? En primer lugar, hablar de una negociación cuando hablamos de una obligación cívica, digamos que no es permitido. En todo caso, si vamos a ser más prácticos, en algunos casos, por ejemplo, digamos, ya está programada una hora extra o una hora extraordinaria, un día extraordinario, le dice, ¿sabes qué? Ya está programado, lo siento, yo voy a asumir tu multa. En ese caso se podría, pero casos muy esporádicos, casos muy especiales, que se trate de una política de toda una empresa, de decirle a sus trabajadores, nadie vaya a votar, no se preocupen porque yo voy a pagar la multa, sí creo que podría tratarse incluso de un delito electoral. Pero si son casos especiales, no creo que había mayor problema. Más bien se alienta a que en esos casos se tengan en consideración las particularidades del servicio para que no se vea afectado al trabajador. Hay que recordar que esencialmente muchos trabajadores, en ellos los informales, que son, digamos, los que en mayor medida trabajan los domingos, tienen horarios de más de 12 horas de trabajo. Es decir, muchos de ellos asisten a primeras horas de la mañana a votar porque saben que después no van a tener la posibilidad de salir de sus trabajos para cumplir con su deber cívico. Entonces, ese tipo de realidades hay que tener en cuenta, hay que aterrizarlas, hay que saber qué es lo que pasa en nuestro país para poder hacer regulaciones especiales al respecto, no tan generales como las que se ha hecho con esta norma, ¿no? Así es, muchísimas gracias al doctor Varela por esta información. Es importante clarificar cuál es el escenario para los trabajadores, en este caso formales, porque netamente esta norma es para los formales, porque ¿quién fiscaliza a los informales el día domingo? Lamentablemente ellos se encuentran desprotegidos en medio de esta situación, pero mucho ojo, nadie les puede restringir su derecho a ir a votar. Y con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos.